Informe 24, con Jania Novel. El caso de Carlos Gurrola, mejor conocido como Papayita, es trabajador de limpieza en una sucursal de H-E-B, de estas que están en el norte del país, en Torreón precisamente, ha generado indignación social y evidentemente se espera que haya respuestas, se exigen respuestas claras. Este hombre ingirió presuntamente una sustancia tóxica mientras estaba trabajando en su jornada laboral, sufrió graves lesiones que derivaron en su muerte semanas después. La Fiscalía de Coahuila investiga los hechos, aunque hasta el momento sostiene que no hay indicios de un delito doloso, cuando al parecer fueron sus propios compañeros los que lo acosaban, lo maltrataban, lo buleaban y los que le pusieron esa sustancia en su bebida. Más allá del proceso penal, surgen muchas dudas sobre la responsabilidad laboral y patronal en situaciones como esta. Vamos a tratar de entender mejor los derechos del trabajador, las obligaciones de la empresa, los posibles caminos legales para la familia. Vamos a conversar, como siempre, con nuestro queridísimo Mario Rebolledo. Él es doctor, especialista en Derecho Laboral, aquí en Hablemos Derecho. ¿Cómo estás, Mario? Muy buena tarde. Hola, Jania, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Me da mucho gusto estar otra vez en este espacio, aunque no tanto gusto el tema que hoy nos toca abordar. No, qué tristeza, ¿no? Qué dolor, qué vergüenza nos da hablar de casos como estos como país, no como caso aislado, porque me parece que esto se repite y se repite. Finalmente trasciende a los medios y es cuando lamentablemente obligadas las autoridades, porque les ponemos la lupa encima, se ponen a trabajar. Pero sí, es triste que ocurra esto. Cuéntanos. Es triste, Jania, y muy preocupante la situación, porque esto, como bien lo dices, no es un hecho aislado. Esto refleja cómo en muchos centros de trabajo persiste ya una cultura de burlas, una cultura de acoso, de violencia, que lo estamos normalizando, ¿sabes? Y que estamos dejando pasar por alto como sociedad. ¿Qué estamos haciendo para prevenir este tipo de conductas en los centros de trabajo? Como autoridad, ¿cómo lo estás sancionando? Y hoy que te das cuenta de estos casos y de estos hechos, finalmente ves que falta normatividad, falta cumplimiento a las reglas que ya están establecidas, falta revisión y supervisión por parte de las autoridades, y creo que falta mucha conciencia preventiva. Crear en los centros de trabajo verdaderas políticas en donde los trabajadores puedan diferenciar entre lo que es un juego pesado, a lo que es una broma, a lo que es un acto ya de violencia, porque hemos hablado aquí en este espacio, Jania, de lo que es el bullying laboral, hemos hablado de el acoso laboral, y hemos visto que hay varias formas. No solamente es agredirte, insultarte, gritarte, también esto constituye parte de una violencia cuando tratas de hacerte el chistoso, cuando tratas de caer bien a los demás y hacerte gracioso a costa de la integridad de las otras personas, de tus otros compañeros de trabajo, de burlarte de sus condiciones físicas, porque porque si estás alto es un problema, porque si estás bajo es un problema, porque si estás con sobrepeso es un problema, porque si estás muy delgado es un problema. En fin, tratas de tomar estas características, que además este es un problema que tiene nuestro país ya muy arraigado, ¿no? Sí. Estamos hablando de el señor Barriga, el profesor Girafales. Desde niños estamos acostumbrados a este tipo de descalificaciones y a este tipo de malos tratamientos. El Papayita no era una persona famosa, no era una persona conocida, era un trabajador de limpieza, un trabajador en condiciones normales que sufría este tipo de acosos. Los familiares refieren, oye, le ponchaban las llantas, le escondían sus cosas. Sí. Es realmente muy triste ver esto, ¿no? Ahora, que de una manera engañosa, por broma o no broma, porque además a mí todavía no me queda claro pensar que una persona pueda creer que un desengrasante químico no te va a ocasionar ningún daño. Claro. No te va a pasar nada. Por más estudios, muchos o pocos que puedas tener,
Creo que es algo lógico, ¿no? Sí, por supuesto, pero ahí ¿qué obligaciones tiene la empresa? O en este caso un contratista de limpieza respecto a la seguridad e integridad de sus trabajadores. Sí está obligado, ¿no? ¿O no? O yo lo contrato, que limpie y se vaya a su casa y cada quincena le pago nada más. Fíjate que esto es lo más importante. La empresa, aquí lo que ellos están diciendo es, yo no soy el patrón directo, yo contraté a una empresa especializada en el servicio de limpieza y ellos eran los que fungían como patrones. Pero aquí hay una responsabilidad entre el patrón directo, que sería la empresa de limpieza, y esta cadena de tiendas que finalmente se ve beneficiado con los servicios y contrata este servicio especializado. Entonces, aquí hay obligaciones muy claras que se desprenden en la Ley Federal del Trabajo. La primera, el ambiente libre de violencia. Tú debes de garantizar que no haya violencia en los centros de trabajo. Eso se establece en los artículos 2 y 3 y establecen que toda persona trabajadora tiene derecho a condiciones dignas y a un entorno libre de acoso, de hostigamiento y de malos tratamientos. Habla también la Ley Federal del Trabajo de la obligación que tiene el patrón de garantizar, fíjate, seguridad, higiene y prevención de riesgos. Esto obliga a que tengas políticas muy bien estructuradas, muy bien revisadas, analizadas, para ver cómo voy a prevenir estos temas de acoso y hostigamiento laboral y cómo voy a atender cuando exista un caso, ¿sabes? Porque en muchas situaciones, Jania, tú vas, te quejas, oye, me están insultando, me están empujando, me están escondiendo mis cosas, estoy presionada. Y el patrón, desafortunadamente, al no tener estas políticas, pues no hace nada. Claro. Y muchas veces, en el peor de los casos, hasta te termina corriendo. Dime, o sea, al inicio de esta conversación dije que fuera del tema penal, pero si tú estás avisándole al trabajo en donde estás laborando, a ambos, ¿no? Porque aquí es una empresa de limpieza la que te contrata y la tiendita la que subcontrata, ¿no? Al empleado. Correcto. Si tú le estás avisando justo al de la tiendita, por así decirlo, Ajá. te están buleando, que te están acosando o que te están amenazando adentro o afuera de la tienda o de tu trabajo, pues. El empleador, tu jefe, tu patrón te puede decir, ay, Janita, estás exagerando, cálmate, estás ansiosa, aquí todo el mundo tiene miedo porque son las circunstancias en las que vivimos en el país, no te están persiguiendo, no pasa nada, a todo mundo lo están amenazando. Puede así deslindarse de plano, de decir, tú estás dando el llamado de atención que te están amenazando, que te están persiguiendo, que te están acosando, que te están bulleando, y el patrón, por no hacer nada, claro, no te puedo poner un guarura personal, ¿no? Pero así se puede deslindar simplemente, Mario, de... No. Estás ansioso. No, fíjate, no hay esa posibilidad porque al final es una obligación del patrón. Está en el artículo 132. Si tú haces caso omiso a este tipo de situaciones, no estás garantizando que exista seguridad en tu fuente de trabajo, en tu centro laboral. Al no garantizarlo, ¿por qué? Porque no estás atendiendo la problemática, porque la estás minimizando o porque simplemente estás siendo omiso en dar atención a este tipo de quejas, a este tipo de situaciones que ya estás enterado. Los trabajadores hoy tienen todo el derecho de anunciar, de avisar, de hacer valer sus derechos y hacer valer, oye, estoy sufriendo esto, me está incomodando, y en su caso, si no están siendo atendidos, si no están siendo escuchados, pueden acudir ante las autoridades para que las autoridades vengan y revisen. A ver, de entrada, enséñame tus protocolos. Hoy la responsabilidad que tiene esta cadena de tiendas más importante es, si no acredita haber revisado y tenido los protocolos correspondientes para la prevención de este tipo de temas de bullying, etcétera, ellos son solidariamente responsables. Y aquí se trata de muchas situaciones, como bien lo dices. Uno, es un riesgo de trabajo. Esto se considera un riesgo de trabajo, con todas las consecuencias que de ello deriva.
¿sabes? Los familiares del papayita pueden reclamar una indemnización, pueden reclamar gastos funerarios. Oye, la indemnización son 5,000 días de salario. Sí, sí lo pueden hacer, o sea, pueden denunciar claro. falta de atención de todos lados, de la tienda, de la empresa, falta de atención médica oportuna también. Es correcto, fíjate, aquí la empresa de limpieza y la cadena son solidariamente responsables de las consecuencias que esto trajo, que esto llevó consigo. Obviamente están investigando, obviamente están viendo cuáles son las causas reales, pero bueno, nadie le da un trago a un desengrasante nada más porque sí, ¿no? O sea, hay una situación, se refiere ya a una situación que aparentemente ocurre. En caso de que esto se determine así, Sí. claro, existe ahí la responsabilidad patronal. No es que la empresa fue y le dio el líquido al trabajador, Claro. que se lo bebiera. Me queda claro, lo que no hizo la empresa fue tomar las medidas preventivas, las medidas que garantizaran esa seguridad, higiene y que previnieran este tipo de consecuencias fatales, porque esto le causa un daño inminente, obviamente, al papayita y obviamente a los familiares que prestan sus servicios. ¿Cuántos trabajadores más estarán bajo esas condiciones y bajo estas situaciones? Y, por otro lado, el tema penal. Las personas que hayan suministrado este químico dañino no se queda solo en la esfera laboral, también se considera un delito previsto perfectamente en los códigos penales, con una responsabilidad directa para todos aquellos que hayan participado en este lamentable y trágico hecho. Justo eso te iba a preguntar, ¿cuáles serían las vías legales para la familia de Carlos Gurrola? ¿El juicio laboral, una demanda civil, un procedimiento penal paralelo, Mario? Yo creo que son las tres, Jania. Aquí tienen que ejercitar las tres situaciones. Una, por lo que tiene que ver con las consecuencias laborales que se generan a partir de este hecho y a partir de la tramitación del evento, y las consecuencias civiles, porque hay sin duda alguna daños que se puedan reclamar en la vía civil, y la comisión del delito como tal por haberte dado una bebida altamente corrosiva, un líquido altamente corrosivo y que te está causando la muerte. Ya. Bueno, pues ahí el mensaje a nivel laboral, por supuesto también a nivel penal, que sienta precedentes en cuanto a la protección de trabajos subcontratados y también pues para las empresas tercerizadas, espero haberlo dicho bien, que se sienten hoy vulnerables, ¿no? Muchas gracias, Mario, abogado. Al contrario, Jania, al contrario. Por tu tiempo y claridad. No, muchas gracias a ti, y recuerden a todos los trabajadores, no se callen, reporten los hechos que estén viviendo ahí ante sus patrones, denuncien formalmente si es necesario, y hay que documentar todo lo ocurrido. Vayan grabando, vayan teniendo datos para que se pueda comprobar. Por supuesto, este caso conocido como el de Papayita, pues no solo nos conmueve por estas circunstancias de las que hablamos, sino también que abre un debate más amplio sobre las condiciones de seguridad y la responsabilidad laboral en México. Seguiremos atentos a lo que resuelvan las autoridades y, por supuesto, dándoles todas las herramientas nosotros, en la medida de lo posible, aquí en Hablemos Derecho, para que sepan qué hacer, cómo conducirse. Gracias, Mario, de nueva cuenta. Un fuerte abrazo, Jania, y un fuerte abrazo a todo tu auditorio. Igualmente para ti. Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato. No se vayan. Aquí en Informe 24. Volvemos.